Mi esposo finalmente cortó la relación con su madre y hermana tóxicas cuando tuvieron la audacia de exigir que les diéramos la casa de nuestros sueños para mi cuñada desempleada, su esposo adicto a los videojuegos y sus 6 hijos. Mis suegros tienen una relación muy tóxica con mi esposo, y esto está comenzando a afectar mi vida. Verán, mientras crecía, mi esposo solía ser el hijo dorado y favorito, y mi suegra estaba extremadamente unida a él. Jacob me ha contado que, como su padre solía estar bastante ocupado con el trabajo, su madre y él pasaban mucho tiempo juntos. Pero he notado que su hermana Sarah no es tratada de la misma manera por mi suegra. Aunque estoy segura de que mi suegra ama a ambos hijos, he notado una y otra vez que favorece más a mi esposo. Estoy segura de que mi cuñada debió sentir eso mientras crecía, y es por eso que mi esposo siempre ha intentado cumplir el papel de buen hermano mayor, estando siempre ahí para ella. Pero la cosa es que tanto mi cuñada como mi suegra a veces se comportaban de manera tan absurda que cruzaban la línea. Por ejemplo, cuando empezamos a salir, Jacob, que en ese entonces era un recién graduado de la universidad, vivía con mis suegros y Sarah en la misma casa. Mis suegros le habían dado a mi esposo un piso entero para que tuviera su privacidad e invitara a quien quisiera. Por eso, a veces me invitaba a su casa a pasar la noche con él. Sin embargo, en varias ocasiones, por la mañana, mi cuñada irrumpía en nuestra habitación mientras dormíamos sin tocar la puerta. Como pueden imaginar, a veces ni siquiera estábamos vestidos apropiadamente, pero ella actuaba como si fuera completamente normal y comenzaba a hablar con Jacob sobre cosas muy triviales. Esto era extremadamente extraño para mí, ya que me sentía incómoda con que ella me viera en mi ropa interior. Antes de que alguien lo mencione, entiendo completamente que Jacob vivía con su familia en ese momento, por lo que debería haber esperado esto, pero ¿realmente es mucho pedir que toquen la puerta antes de entrar a una habitación? Supongo que a veces los hermanos pueden ser muy cercanos, pero ella y yo no nos conocíamos tan bien cuando Jacob y yo comenzamos a salir, por lo que me pareció extremadamente irrespetuoso. Así que, naturalmente, hablé con Jacob al respecto y le dije que no volvería a su casa a menos que instalara una cerradura en su puerta. Él estuvo de acuerdo, pero como pueden imaginar, mi cuñada, que intentó irrumpir en la habitación a la mañana siguiente sin éxito, comenzó a gritar porque teníamos la puerta cerrada con llave. Comenzó a sacudir la puerta y a golpearla, pidiéndole a su hermano que la dejara entrar. Finalmente, Jacob la dejó entrar y ella irrumpió en la habitación cuestionando por qué había instalado la cerradura en primer lugar. Cuando me vio, señaló hacia mí y empezó a gritarle si era por culpa de esa cualquiera. Me sorprendió lo grosera e irrespetuosa que sonaba. Jacob le dijo que él fue quien quiso instalar la cerradura, pero mi cuñada no estaba convencida. Enojada, le dijo que eran hermanos y que no deberían tener secretos entre ellos. Jacob le dijo que no tenía secretos y que había instalado la cerradura para que ella no irrumpiera mientras dormíamos, ya que era realmente molesto. Al escuchar esto, mi cuñada giró su cabeza hacia mí con ira y gritó que todo era mi culpa, que yo estaba interfiriendo entre ella y su hermano. Todo esto me pareció demasiado, ya que soy una persona que evita los conflictos, así que me disculpé y fui al baño. Pude escucharla seguir gritando y a Jacob intentando calmarla. Cuando finalmente se fue, él vino a consolarme. Se disculpó por su comportamiento y me aseguró que hablaría con ella de nuevo para que también se disculpara conmigo. El siguiente fin de semana, cuando volví, ella se disculpó y me dio una excusa patética diciendo que necesitaba hablar con Jacob urgentemente sobre algo, por lo que pensó que estaría bien entrar. Jacob le pidió firmemente que no nos molestara de nuevo y ella asintió tímidamente. Aunque este problema se resolvió, ese no fue su único comportamiento extraño hacia Jacob. Si Jacob y yo estábamos en desacuerdo sobre algo, incluso sobre cosas pequeñas como películas, y mi cuñada estaba presente, empezaba a decirle cómo debería salir con alguien que tuviera gustos similares a los suyos y que claramente no éramos adecuados el uno para el otro. Jacob le lanzaba una mirada de desaprobación, pero ella simplemente sonreía. Otro incidente sería cuando me hacía preguntas incómodas sobre mi pasado, intentando indagar en mi vida. Jacob y yo habíamos sido honestos sobre nuestros pasados desde el principio, pero no me sentía cómoda compartiéndolo con su hermana. Pero a pesar de mis sentimientos, ella me hacía preguntas incómodas como ¿por qué tu ex rompió contigo? ¿No eras lo suficientemente buena para él? O hacía comentarios como la exnovia de mi hermano era mucho más bonita que tú. Todas estas preguntas y comentarios ocurrían cada vez que nos dejaban solas. Poco a poco, empecé a sospechar que estaba jugando un juego conmigo y tratando de hacerme sentir mal. Al principio me mantuve callada, pero con el tiempo, cuando esto continuó, un día simplemente tuve suficiente.
Le respondí a una de sus provocaciones diciendo que me gustaba más la familia de mi exnovio que la familia de Jacob, ya que mi exnovio no tenía familiares entrometidos y controladores. Mi cuñada se sorprendió por mi reacción y esto pareció callarla por un tiempo. Lo que le había dicho era básicamente cierto, aunque sí, ella tenía una relación extraña con mi esposo, mi suegra no era mejor que ella. Cuando entré por primera vez en la vida de Jacob, mi suegra me ignoraba, pero una vez que se dio cuenta de que Jacob y yo íbamos en serio, comenzó a comportarse como si yo estuviera tratando de robarle a su hijo. Me ignoraba intencionadamente en la cena o durante los eventos familiares y actuaba como si no existiera. Jacob a veces notaba esto e intentaba hablar con ella al respecto, pero nunca cambiaba. Mi suegra incluso una vez me llamó engreída y mimada solo porque mis padres me enviaron a una escuela privada y ella era maestra de escuela pública. Incluso sé que intentó convencer a Jacob de que no se casara conmigo y le dijo que siguiera buscando una pareja mejor que yo. Afortunadamente, mi esposo no le dio importancia a su opinión y me propuso matrimonio de todos modos. Cuando mi suegra y mi cuñada se enteraron de que él me había propuesto matrimonio, se volvieron locas. Ambas me llamaron para decirme que tal vez era una mala decisión y que, como Jacob no las escuchaba, yo debería terminar la relación y devolverle el anillo. Me pareció muy extraño y me negué, diciéndoles que estaban cruzando una línea al pedirme algo así, cuando yo amaba a Jacob y quería pasar el resto de mi vida con él. Cuando se dieron cuenta de que no podían convencerme, mi suegra cambió de tono y a regañadientes me dijo que debería esforzarme por ser la mejor esposa para él y cuidarlo de la misma manera en que ella lo había cuidado todos estos años. Me sentí un poco ofendida, pero traté de no tomar más ofensa por sus palabras. Sarah, por otro lado, me dijo que claramente solo era una cazafortunas y que su hermano merecía a alguien de mucho más estatus. Me amenazó diciendo que se aseguraría de desenmascararme antes de nuestro matrimonio para que Jacob nunca se casara conmigo. Después de esta conversación, inmediatamente hablé con Jacob sobre todo, y él se sorprendió de lo groseras que habían sido conmigo. Peleó con ellas por esto, pero tanto mi suegra como mi cuñada mantuvieron su postura de que yo no era lo suficientemente buena para él. Me dijo que las ignorara y que me amaba sin importar lo que pensaran. Aunque sus palabras me reconfortaron, me sentí mal de que su propia familia no me aceptara. Jacob y yo ya habíamos decidido pagar nuestra propia boda, así que cuando mi suegra se ofreció a pagar la mitad de nuestros gastos, declinamos amablemente, con Jacob diciéndole cuánto habíamos trabajado para ahorrar dinero solo para esta ocasión. En lugar de estar feliz por nosotros, esto la molestó aún más y empezó a decirle a Jacob lo triste que estaba de que ya no la necesitara. Pero el padre de Jacob parecía muy orgulloso de nosotros. Su padre, a diferencia de su hermana y madre, era bastante calmado y nunca tuvo un problema con nuestra relación. Como mi suegra continuaba quejándose con Jacob, hicimos un compromiso y le dijimos que nos encantaría si quería organizar la cena de ensayo para nosotros. Ella aceptó y apreciamos el gesto. Sin embargo, a medida que se acercaba la boda, las cosas tomaron un giro inesperado. El primer incidente fue cuando mi cuñada se invitó a cenar con nosotros, diciéndole a Jacob cuánto lo extrañaba. Para entonces, Jacob y yo ya vivíamos solos después de nuestro compromiso, así que pensamos que realmente quería pasar tiempo con su hermano, así que aceptamos. Jacob me preguntó claramente si estaba bien con que ella viniera a cenar, y aunque no estaba del todo a gusto, acepté a regañadientes, ya que no quería ser grosera con mi cuñada, quien pronto sería parte de mi familia. Mientras teníamos una buena cena, mi cuñada, aparentemente de la nada, comenzó a hablar sobre cuánto detestaba a las parejas infieles y que los tramposos no eran más que basura inútil. La miramos con curiosidad, preguntándonos hacia dónde iba con esto, cuando mi cuñada me miró fijamente a los ojos y me preguntó cómo se sentía ser una basura inútil. Fruncí el ceño en confusión y luego mi cuñada comenzó a gritar acusándome de tener una aventura con mi compañero de trabajo, Zach. Jacob le preguntó qué quería decir con eso, y mi cuñada triunfalmente sacó fotos de mí y uno de mis compañeros de trabajo, agitándolas y asegurando que me había atrapado con las manos en la masa. Ya sabía que nunca le había sido infiel a Jacob desde que comenzamos a salir, así que estaba curiosa por saber por qué pensaba que tenía una aventura con mi compañero de trabajo. Al mirar las fotos, parecían bastante inocentes. Es cierto que Zach y yo éramos compañeros de trabajo cercanos, pero solo porque ambos habíamos comenzado en la empresa al mismo tiempo y nos ayudábamos mutuamente cuando cometíamos errores para que nuestro jefe no nos reprendiera más tarde. Zach incluso tenía novia, y Jacob lo sabía. No tengo contraseña en mi teléfono y siempre he sido bastante abierta con Jacob sobre todos mis compañeros de trabajo.
Estos momentos casuales capturados en las fotos fueron tergiversados por mi cuñada como algo que no eran, evidencia de una aventura imaginaria. En realidad, estaba lejos de sus acusaciones infundadas y sentí una oleada de irritación ante sus intentos de empañar mi integridad y poner en peligro mi relación con Jacob. Antes de que pudiera hablar para defenderme, Jacob, sorprendido y visiblemente molesto, intervino por mí. Le preguntó a mi cuñada por qué me había estado siguiendo y tomando fotos mías con mis compañeros de trabajo en varios lugares públicos sin el consentimiento de nadie. Al escuchar esto, mi cuñada comenzó a justificar que solo quería investigar sobre mí, ya que no estaba a la altura de su estatus y tenía miedo de que me casara con él para quitarle su dinero. Jacob le dijo firmemente a mi cuñada que sus afirmaciones no tenían fundamento y que estaba creando un drama innecesario de la nada. Intentó razonar con ella, pidiéndole que dejara de esparcir mentiras e intentar dañar nuestra relación, pero mi cuñada siguió gritándole que debería abrir los ojos ante la obvia aventura que estaba ocurriendo. También intenté decirle que solo éramos compañeros de trabajo, pero ella insistió vehementemente en sus declaraciones. La atmósfera se volvió tensa a medida que sus acusaciones se intensificaban. Ya había tenido suficiente de sus acusaciones y gritos, así que le dije a mi cuñada que iba a presentar una denuncia policial contra ella por tomar fotos mías ilegalmente y acosarme. Su expresión se petrificó al mirarme y preguntó si estaba hablando en serio. Le dije que claramente tenía todas las pruebas y que había estado acosándome intencionadamente y tomando estas fotografías de mí con mis compañeros de trabajo sin mi consentimiento, y estaba tratando de difamarme con mentiras ridículas. Mi cuñada miró a Jacob y luego a mí, y comenzó a suplicar, diciendo que todo esto lo había hecho para proteger a su hermano y que no pensaba que fuera un gran problema. Comenzó a suplicar a Jacob que hablara conmigo, ya que todo lo que había hecho era por él, y que si presentaba una denuncia, esto perjudicaría su trabajo y su futuro. Le dije firmemente a mi cuñada que solo ella podía salvarse en este punto. Mi cuñada me preguntó qué quería que hiciera, y le dije que no iba a presentar una denuncia contra ella mientras se mantuviera alejada de mi vida. En este punto, no había nada que mi cuñada pudiera hacer para escapar de esta situación. Miró a su hermano, pero Jacob me apoyó y le dijo que debería estar agradecida de que estuviera dispuesta a dejarlo pasar, ya que lo que había hecho estaba claramente mal. Mi cuñada aceptó a regañadientes mantenerse alejada de mí, y desde ese día, ella y yo no hemos hablado. Jacob sigue teniendo una relación con ella, pero nunca ha osado hablarme después de eso. Ahora, el segundo incidente que ocurrió antes de nuestra boda fue la noche anterior a la boda, durante nuestra cena de ensayo. Mi suegra, que había insistido en hacerse cargo de la cena de ensayo, rechazó nuestra oferta de ayudarla en cualquier cosa antes del evento y nos dijo que ella se encargaría de todo. Sin embargo, al llegar, quedó evidente que los preparativos no eran los anticipados. La cena de ensayo resultó ser una colección de manteles de plástico en mesas de picnic y comida mexicana fría. Durante la cena, siguió actuando molesta y esto hizo que toda la celebración se sintiera un poco extraña. Se emborrachó y comenzó a comportarse de manera inapropiada con los otros invitados, diciendo que no podía esperar a que todo lo relacionado con la boda terminara y lo estresante que había sido, aunque no contribuyó financieramente ni en la planificación del evento. Eventualmente, mi suegro también se molestó y la sacó. Mi cuñada intentó protestar, tratando de justificar el comportamiento de su madre, pero mi suegro se negó a escucharla. Como pueden imaginar, fue un desastre total y comencé a preocuparme de que ambas mujeres pudieran arruinar nuestra boda al día siguiente. Esa noche, Jacob y yo tuvimos nuestra primera pelea. Le dije firmemente que necesitaba desinvitar tanto a su madre como a su hermana, ya que claramente, con la forma en que se estaban comportando, definitivamente harían algo para eclipsarnos durante la boda. Mi esposo se negó rotundamente e intentó asegurarme que su padre estaría presente y no las dejaría salirse con la suya. Entonces tuve que amenazar a Jacob diciéndole que si no desinvitaba a su madre y hermana, no habría boda al día siguiente. Jacob estaba visiblemente sorprendido por mi demanda, ya que sabía exactamente cómo sonaba, pero estaba ansiosa pensando en lo que estas mujeres podrían hacer. No quería ser avergonzada nuevamente frente a mi familia y amigos en el día de mi boda. Jacob claramente no tenía límites firmes, pero esperaba que con este ultimátum entendiera cuánto estaban empezando a afectar nuestra relación. Afortunadamente, Jacob lo entendió y tomó la decisión correcta. Llamó a su padre temprano en la mañana y le informó que su madre y hermana estaban desinvitadas. Mi suegro ni siquiera pareció sorprendido y le aseguró que se aseguraría de que mi suegra y cuñada no aparecieran sin invitación.
Pocos momentos después de nuestra conversación con mi suegro, mi suegra y cuñada comenzaron a llamar a Jacob continuamente, claramente para convencerlo de que las dejara asistir a su boda. Pero Jacob les dijo firmemente que después de cómo se habían comportado conmigo durante toda nuestra relación, no se sentía cómodo con que estuvieran presentes en la boda. Al escuchar esto, mi suegra comenzó a decirle lo mala que era yo por interponerme entre él y su madre, y mi cuñada también intentó razonar con él, pero Jacob se mantuvo firme. Me sentí mal de que mi suegro no pudiera asistir a nuestra boda debido a su esposa y hermana, y créanme, me sentí horrible por mi ultimátum, pero todos mis sentimientos de culpa se desvanecieron cuando más tarde supe por algunos primos de Jacob que mi cuñada y suegra habían planeado usar vestidos blancos en nuestra boda. Me dijeron que todos tenían un grupo familiar de WhatsApp donde solo había miembros femeninos, y en ese grupo, mi cuñada había animado a las demás a usar blanco también, diciendo que no había razón para que la novia fuera la única en vestir de blanco. Me sorprendió lo bajo que podían llegar solo para lastimarme. Después de enterarme de esto, me alegré de que estuvieran desinvitadas. Jacob extrañaba a su familia, pero también entendía de dónde venía yo. En general, tuvimos una gran boda y nadie intentó eclipsarnos. Pero desde ese día, mi suegra y cuñada dejaron de hablarme por completo, lo cual me alegró mucho y me sentí perfectamente cómoda con ello. Solo invitaban a mi esposo a cenar o en ocasiones especiales, lo cual no me importaba demasiado. Mi suegro, por otro lado, fue amable conmigo y continuamos en contacto a lo largo de los años. Jacob y yo ahorramos nuestro dinero meticulosamente y finalmente compramos una nueva casa este año. Es nuestra primera casa y, como pueden imaginar, estábamos muy emocionados por finalmente poseer algo tan grande. Sus padres y su hermana vinieron a visitar nuestro lugar para una pequeña celebración de inauguración de la casa y ese día, para evitarlos, visité a mis padres y pasé un tiempo con mi familia. Ahora, llegando al problema principal, el mes pasado, de la nada, mi suegra me llamó. Esto fue muy inesperado, ya que ella y yo nunca habíamos hablado desde el día en que me casé con Jacob. Sorprendentemente, me preguntó casualmente cómo había estado y cómo iba mi vida. Me sorprendió un poco su repentino interés, pero respondí a sus preguntas de todos modos. Luego, empezó a preguntarme cómo se sentía vivir en una casa tan grande cuando solo éramos Jacob y yo. Sus palabras me dolieron porque Jacob y yo habíamos estado intentando tener un bebé durante mucho tiempo, pero debido a algunos problemas de infertilidad, no había podido quedar embarazada. Jacob lo sabía y, aunque lamentamos que tal vez nunca pudiéramos tener hijos propios, eventualmente lo aceptamos. Le había dicho a Jacob varias veces cuando supe la noticia por primera vez que estaba dispuesta a divorciarme si él quería, para que eventualmente pudiera casarse con otra persona y tener sus propios hijos, pero Jacob siempre se quedó a mi lado. Me amaba y me dijo que estaba bien que no tuviéramos hijos siempre que nos tuviéramos el uno al otro. Obviamente, nuestras familias también sabían de esto, por lo que mi suegra comentó sutilmente al respecto. Luego continuó informándome que mi cuñada estaba embarazada. Me sorprendió escuchar esto, ya que este sería su sexto hijo. Había escuchado de Jacob que su esposo estaba desempleado y no creía en usar condones, lo que conducía a estos embarazos accidentales. El esposo de mi cuñada era el epítome de la pereza y no hacía nada en la casa para ayudarla a ella o a los niños. He escuchado de Jacob que trata a mi cuñada como su sirvienta personal. Ni siquiera paga las facturas de la casa. Mi cuñada trabaja en múltiples empleos a tiempo parcial mientras él pasa todo el día jugando videojuegos. A pesar de que todos han hablado con ella, mi cuñada nunca se separa de él. Mi suegra continuó diciendo que, como mi cuñada ya no podía permitirse seguir trabajando durante su embarazo, pensó que sería una buena idea que Jacob y yo cediéramos nuestra casa, ya que era demasiado grande para una pareja sin hijos como nosotros. Me sorprendió su demanda y luché por encontrar palabras. Le pregunté si estaba bromeando conmigo, pero mi suegra continuó diciendo que de hecho estaba muy seria y que mi cuñada y su esposo merecían vivir en una casa más grande, pero como ella no tenía espacio en su propia casa para que se mudaran, les había pedido que se mudaran con nosotros. El peso de este anuncio colgaba en el aire y me encontré intentando componer una respuesta en medio del torbellino de emociones que ahora me envolvían. Le expliqué que esta era nuestra casa, la cual aún estábamos pagando. La noción de que alguien más se mudara con nosotros tan abruptamente sin siquiera pedir nuestro permiso era intrusiva y ridícula. Sin embargo, mi suegra insistía, enfatizando que ya había hablado con Jacob y que él estaba de acuerdo con esto. Esto me pareció extraño, ya que Jacob y yo siempre compartimos todo el uno con el otro, y sabía con certeza que si él hubiera estado de acuerdo en dejar que su hermana y su familia se quedaran con nosotros, definitivamente me lo habría contado.
Le dije firmemente a mi suegra que, como la casa pertenecía tanto a Jacob como a mí, él no podía dar el permiso por sí solo sin mi consentimiento. Nadie estaba permitido vivir aquí con nosotros sin que ambos estuviéramos de acuerdo. Para llegar a un compromiso, le dije que estaría feliz de alojar a mi cuñada y a su esposo durante unos días si eso era lo que querían, pero no permitiría que se mudaran conmigo. Mi suegra, por otro lado, comenzó a gritarme que hacer espacio para mi cuñada y su esposo era lo esperado de mí como no era obediente, y que si accedía a sus demandas, todos nuestros problemas pasados serían perdonados. Así que, enojada, le respondí, claro, estaré feliz de dejarles nuestra casa, pero verás, todavía estamos pagando por este lugar, y sé que si mi cuñada y su esposo se mudan, no nos ayudarán con la hipoteca ni las facturas. Por lo tanto, creo que deberías asumir alguna responsabilidad y ayudarnos a pagar la hipoteca de nuestra casa para que puedan vivir en ella. Estaré feliz si puedes pagar solo la hipoteca por nosotros, y nosotros cubriremos las facturas de todos. Sé que no podrás pagar la hipoteca con solo un trabajo, así que dime, ¿cuándo conseguirás un segundo trabajo para pagar la deuda? Al escuchar esto, mi suegra estalló en un ataque de ira, gritando y expresando su descontento. Me dijo que era ridículo de mi parte pedirle que pagara nuestra hipoteca, y le respondí que era igualmente ridículo que esperara que nos hiciéramos cargo de la familia de mi cuñada y les permitiéramos mudarse. Esto la enfureció aún más y continuó gritando mientras yo sonreía con satisfacción. Desconectó la llamada cuando se dio cuenta de que no cedería a sus demandas. Poco después, mi cuñada me llamó gritando por atreverme a pedirle a su madre que pagara nuestra hipoteca. Continuó diciendo que siempre había sabido que yo solo era una cazafortunas, y le respondí que era ella quien estaba siendo una cazafortunas al intentar vivir con nosotros, y que si alguna vez quería ver quién era la verdadera cazafortunas en la familia, debería mirar a su propio esposo, quien no hacía nada para ayudarla. Esto pareció callarla. Le dije firmemente que podía discutir conmigo todo lo que quisiera, pero que nunca permitiría que su familia entrara en nuestra casa a menos que estuvieran dispuestos a ayudarnos con nuestra hipoteca. Me acusó de ser insensible y de priorizar el dinero sobre la familia. Las tornas habían cambiado y sentí alivio ante la perspectiva de defenderme y no retroceder, recuperando el control de mi hogar. Sin embargo, me siento un poco culpable pensando en mi esposo, y estoy aquí en Reddit preguntándome si lo que he hecho me convierte en una mala persona. Actualización 1. Gracias a todos los que han mostrado su apoyo. Para responder a la pregunta más importante que todos siguen haciendo, ¿por qué mi suegra haría una demanda tan ridícula? Es porque mi suegra siempre ha sido así de arrogante. Claramente, mi esposo ha permitido que esta farsa continúe durante demasiado tiempo y él y yo necesitamos sentarnos y tener una conversación seria sobre esto. Es patético cómo mi suegra puede mentir sobre su propio hijo solo para salirse con la suya. Mi cuñada es solo una pieza en su juego, que sigue lo que su mamá quiere porque mi suegra siempre ha favorecido mucho a mi esposo. Mi cuñada simplemente hace lo que su mamá dice con la esperanza de que mi suegra también la favorezca. En este caso, mi cuñada se beneficiaría de esta situación, ya que podría depender de nosotros para pagar sus facturas y cuidar de sus hijos mientras su esposo inútil no hacía nada. Estoy esperando que mi esposo regrese de su viaje de negocios para que podamos hablar. No quiero discutir esto por teléfono, ya que es demasiado importante. Actualización 2. Han pasado 3 días desde mi última actualización. Como mencioné antes, estaba esperando a que mi esposo regresara. Cuando regresó y finalmente pudimos sentarnos a hablar, le conté cómo su madre me había llamado exigiendo que cediéramos nuestra casa para su hermana y su familia. Jacob claramente se sorprendió al escuchar esto y le conté toda la historia. Luego confesó que no tenía idea de todo esto y que lo único que su madre le había dicho antes de irse de viaje era que su hermana estaba embarazada. Eso era todo lo que sabía de la situación y no tenía idea de que ella haría demandas tan ridículas. Le dije firmemente que esperaba que hablara con su madre al respecto y manejara la situación, ya que no podía lidiar con su familia, y él estuvo de acuerdo. Llamó a su madre frente a mí y le preguntó por qué me había mentido al respecto. Mi suegra, atrapada con las manos en la masa, intentó retroceder diciendo que no había mentido exactamente y que sabía que él no tendría problemas con que su hermana se quedara con nosotros, por lo que decidió tomar el asunto en sus propias manos y pedírmelo directamente. Jacob la detuvo a mitad de camino y le preguntó por qué asumió que él no tendría problemas con que su hermana y toda su familia se mudaran con nosotros. Mi suegra le dijo que él y su hermana eran cercanos, por lo que obviamente eso significaba que le gustaría ayudarla permitiendo que su familia se mudara. Al escuchar esto, cerré los ojos con frustración, pero me mantuve callada, ya que Jacob necesitaba manejar a su madre.
Mi esposo entonces le dijo firmemente que no había manera de que permitiera que su hermana, su esposo desempleado y sus 6 hijos se mudaran con nosotros, y que ella no tenía derecho a obligarnos a cuidar de ellos. Mi suegra comenzó a gritar que su hija realmente necesitaba a alguien en este momento, pero mi esposo le dijo que no era nuestra responsabilidad y que si ella quería, debería cuidar de su hija. Mi suegra luego dijo que su esposo no quería eso y que su casa era demasiado pequeña, pero nosotros vivíamos en una casa tan grande que podríamos ayudar fácilmente a su hermana. Incluso dijo que como yo no tenía hijos de todos modos, podría ayudar a cuidar de los hijos de su hermana y esto me haría sentir realizada. Mis ojos se abrieron de par en shock, pero por primera vez vi el rostro de mi esposo cambiar de color. Le gritó que no tenía derecho a decir algo tan insensible sobre mí y que no podía usar eso en mi contra para obligarme a cuidar de los hijos de su hermana. Continuó diciéndole que su esposo con razón no quería tener nada que ver con su hermana, ya que ella se había convertido en una máquina de tener hijos, y que estaba harto de ambas. Mi suegra intentó retroceder, pero Jacob continuó gritándole que había intentado tener una buena relación con ellas, incluso después de que me habían faltado al respeto continuamente, pero que ya no podía soportarlo. Mi suegra comenzó a suplicarle, pero Jacob le dijo que esta era nuestra casa y que yo era su esposa, y que cualquiera que me faltara al respeto también lo faltaba a él y no merecía quedarse en su vida. Con esas últimas palabras, Jacob colgó el teléfono. Desde entonces, no ha tenido contacto con su hermana ni con su madre. Mi suegro llamó para hablar con él, pero después de enterarse de todo el incidente, entendió exactamente por qué Jacob había tomado una decisión tan drástica. Mi suegro habló y se disculpó conmigo en nombre de su esposa, pero le dije que no era su culpa de todos modos. Actualización 3. Han sido unas semanas interesantes. Muchas personas sugirieron que instalara cámaras alrededor de mi casa por si mi suegra y mi cuñada decidían aparecerse y causar una escena, así que las pedí por internet y las instalé por toda la casa. Bueno, como la suerte lo tendría, decidieron aparecerse el fin de semana pasado, llamando a mi puerta mientras yo estaba sola en casa. Cuando vi que estaban allí a través de mi cámara, llamé a Jacob de inmediato y me dijo que venía en camino. Cuando abrí la puerta, allí estaban mi suegra y mi cuñada, luciendo furiosas. Exigieron que las dejara entrar, pero me mantuve firme, negándome a permitirles la entrada y diciéndoles que si tenían algo que hablar, podían hablar conmigo desde afuera. Mi suegra comenzó a gritar sobre lo insensible que era, acusándome de ser avara y egoísta. Le dije con calma que esta era nuestra casa y que no tenían derecho a irrumpir sin invitación. Mi suegra continuó con su arenga, sin darse cuenta de que las cámaras captaban cada momento. Le recordé con calma nuestra conversación anterior, reiterando que no cedería nuestra casa para que su hija y su esposo vivieran allí, y que si tenía algo más que hablar, debería esperar a que Jacob volviera a casa. Mi cuñada, a su vez, empezó a gritar que yo estaba destruyendo la familia sin razón y que estaba siendo demasiado terca. Me dijo que no solo era una cazafortunas, como siempre había sabido, sino que ahora también estaba intentando alejar a su hermano de ellas. Luego les informé que todo lo que estaban diciendo estaba siendo grabado en nuestras cámaras y que usaría esta evidencia para obtener una orden de restricción contra ellas, de modo que la próxima vez no pudieran acercarse a 50 pies de nuestra casa. Sus ojos se abrieron en shock, y mi suegra gritó que no me atrevería a hacer eso. Le sonreí y le dije que si no se iban de nuestra propiedad en ese mismo momento, recibiría una orden legal muy pronto. Esto las asustó y mi cuñada comenzó a decir que estaba exagerando y que no era para tanto. Afortunadamente, en ese momento llegó Jacob. Caminó hacia nosotras con calma y le preguntó a mi suegra qué estaban haciendo allí. Mi suegra intentó abrazarlo, pero él la esquivó y le preguntó con firmeza nuevamente qué estaban haciendo ella y mi cuñada allí. Mi cuñada empezó a decir que sabían que yo estaba intentando controlar su vida al no dejarlo hablar con ellas y que habían venido a confrontarme. Puse los ojos en blanco ante lo absurdo que sonaban ambas. Jacob les aclaró a ambas que él había tomado la decisión de no tener contacto con ellas y que no quería tener nada que ver con ninguna de las dos. Mi suegra comenzó a suplicarle en ese momento que la perdonara, pero él simplemente les pidió que se fueran de la propiedad o no tendría otra opción que llamar a la policía. Sus ojos se abrieron en shock. Claramente, ninguna de las dos esperaba esta reacción de él. Jacob continuó diciéndoles que si alguna vez volvían a aparecerse en nuestra casa, entonces él y yo estaríamos libres para llamar a la policía y hacer que la sacaran a la fuerza. Parecían devastadas, pero a Jacob ya no le importaba. Me sentí aliviada de que mi esposo finalmente se estuviera defendiendo por mí. Eventualmente, ambas se fueron, todavía furiosas. Desde entonces, Jacob ha hablado con su padre,
quien estaba tan sorprendido como nosotros de que mi suegra y mi cuñada se hubieran presentado en nuestra casa sin avisar. Nos aseguró que teníamos razón al no dejarlas entrar. También está cada vez más frustrado con su comportamiento. Sé que, con Jacob siendo tan firme al respecto y echándolas, no se atreverán a pisar nuestra propiedad nunca más. Si lo hacen, bueno, contactaré a un abogado y les enviaré una orden legal de inmediato. Estoy contenta de que mi esposo finalmente se haya dado cuenta de lo tóxica que es su familia y espero que no nos molesten más para que podamos vivir nuestras vidas en paz. Espero que esta sea mi última actualización, ya que quiero superar esta situación y seguir adelante.